Este esfuerzo de articulación multilateral, donde los temas de población están al centro de un debate, una conversación, la representación de los países de esta región latinoamericana y caribeña, y que en Lima está desarrollando su tercera edición, su tercera conferencia regional de población y desarrollo. Es un esfuerzo que ha encontrado desde su origen en Montevideo la colaboración activa, la presencia permanente del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Su director regional, Esteban Caballero, nos acompaña y le damos la más cordial bienvenida. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Esteban, capítulo 3 de este esfuerzo. Capítulo 3, sí. En el sentido de darle seguimiento a una arquitectura que empieza a adoptar sus rasgos fundacionales en Montevideo, va perfilando el horizonte de su agenda cada vez más precisa en México y que nos encuentra ahora en Lima. ¿Con qué desafíos de presente? ¿Cuál es, en la mirada del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la agenda que debe estar en el corazón del desafío de los países articulados en esta conferencia? Ya. Bueno, a mí me parece que hay dos cositas que son importantes señalar. Por un lado, el desafío de seguir estructurando, digamos, la plataforma del Consenso de Montevideo, con el fin de tener un mecanismo que nos permita hacerle el seguimiento sistemático, utilizando sus indicadores, pudiendo reportar, pudiendo vincularlo al Foro de Países sobre la Agenda 2030 o el desarrollo sostenible. Es decir, la construcción de una agenda que consolide el instrumento que es el Consenso Montevideo como una herramienta para orientar la política pública, los planes, programas de los países. Y eso no es fácil, y creo que lo estamos logrando. Con la presencia en esta ocasión, tercer acto, como dices tú, de un número mayor a 20 de informes nacionales trabajados, que no son declaraciones de países, sino son esfuerzos de poder rendir cuentas, si se quiere, en torno al tema del Consenso Montevideo. Y luego la otra parte, que es la parte, digamos, de qué recogen los debates, qué recogen las discusiones del Consenso Montevideo cada vez que se realizan, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo estamos recogiendo una preocupación por mantener la agenda del Consenso Montevideo vigente. ¿Por qué? Porque es una agenda que fue considerada de avanzada en la revisión de Cairo en el 2014, porque mencionaba cuestiones que tenían que ver con la inclusión de sectores indígenas, de población afrodescendiente, de jóvenes adolescentes, de mujeres, de personas LGBTI, que hablaba muy explícitamente sobre la llamada, digamos, a despenalizar el aborto en los países. Entonces hay como una agenda que permite tomar algunas medidas que son necesarias desde el punto de vista del Fondo de Población para garantizar el goce de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? También hace un llamado muy especial al tema de la educación integral para la sexualidad, hace el llamado a tener servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, hace un llamado por evitar cualquier tipo de violencia basada en género, no solamente contra las mujeres, sino contra las personas que son de identidad de género distinta, vamos a decir, reconoce la diversidad. Entonces todos esos elementos del Consenso Montevideo están hoy muy en la agenda pública. Esteban, llama la atención, a lo mejor es oportuno, aprovechando
la trayectoria, el despliegue, el trabajo que hace UNFPA en nuestra región y por tanto el mirador privilegiado que tienen para seguir las tendencias de la política pública y del debate público sobre estas materias en América Latina y el Caribe, lo que aparece como contraintuitivo, en el sentido de que incluso antes de que la comunidad global articulara una agenda progresista, transformadora, civilizatoria, Sí. como lo es la Agenda 2030, Sí, la región había logrado alumbrar el consenso de Montevideo, sí, que en muchas de sus dimensiones hace una apuesta con las expectativas aún más altas que las que están planteadas en la Agenda 2030, en una región, sin embargo, donde con una mirada que no pretende ser aguda, sino incluso las tendencias más evidentes, diría, es una región donde el racismo, el machismo, el rol de articulación patriarcal en la organización de nuestra sociedad, son rasgos de identidad que han acompañado durante centurias la constitución de nuestras sociedades. No era evidente que este fuera el espacio donde naciera una agenda que se planteaba objetivos, se planteaba la constitución de derecho tan en la punta, si uno hace el reconocimiento de los rasgos de las sociedades de las cuales emerge. ¿Por qué tú crees, Esteban, que se da este fenómeno? ¿Cómo es posible al final que la América Latina y el Caribe logren converger, acordar con la representación de sus gobiernos una agenda de esta naturaleza que no parece evidente en el tiempo en el cual nace en un espacio como nuestra Latinoamérica y el Caribe, que aún está cruzada de tantas brechas de desigualdad, que aún tiene rasgos tan atávicos en la convivencia cotidiana de sus sociedades? Sí. Difícil, buena la pregunta, difícil la respuesta. Yo creo que nosotros en la región tenemos esta dualidad, ¿verdad? En el sentido de que siempre hay como mucha fuerza en las utopías, como que la idea del cambio tiene es un elemento que está presente en la cultura, en la política, a pesar de ser también una región en la que existe mucho conservadurismo. Es decir, siempre hemos como que vivido esa dialéctica o esa tensión en términos pendulares, si se quiere, momentos de cambios muy acelerados, momentos de reacción y conservadurismo, y la agenda de población y desarrollo que se marcó en Montevideo en el 2013 se hizo en una coyuntura muy especial, donde quizás los ánimos de los representantes de ese entonces, me acuerdo muy bien de las reuniones que tuvimos con los jefes de delegadas, las ministras de la mujer, varias representantes de los países que estaban muy entusiasmados con la posibilidad de dar un ejemplo, vamos a decir, de apertura, de pluralismo, de tomar un poco en cuenta las evidencias en torno a temas de salud que hizo que se generase este consenso Montevideo, ¿no? Me parece a mí que lo que sucede, digamos, es que frente al tradicionalismo, los elementos que tú estás mencionando, tenemos que tomar en cuenta que tenemos unas sociedades muy diferentes hoy en día, sociedades primero urbanizadas. Creo que la cultura urbana ha marcado mucho. Tenemos sociedades en las que ha crecido la clase media, tenemos sociedades en las que los años promedios de educación de la gente han aumentado gradualmente. Tenemos una sociedad en la que la adolescencia o el adolescente y el joven representan un peso importante en la población. Quizás todos esos elementos, llevamos más de 20 años de democracias imperfectas, pero democracias al fin. Mucha gente recuerda lo que éramos antes, épocas en donde no había
el goce de las libertades públicas, donde no había democracia, donde no había elecciones, y sin embargo ya llevamos un buen tiempo y eso ha generado y ha hecho aflorar esa posibilidad de expresar el deseo de cambio, vamos a decir, ¿no? Esteban, hay un elemento que también es constante en la construcción de este esfuerzo, la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, distintivo respecto al tipo de ejercicios que organismos internacionales, acompañando a los países, han hecho para abordar otros temas. Y es que desde su origen la participación de la sociedad civil parece que marca un rasgo característico de este esfuerzo. ¿Te lo parece? ¿Qué valoración haces del rol que han tenido? Muy importante, muy importante. Primero que la agenda de Cairo, así como también la de Beijing y otras conferencias internacionales de Naciones Unidas de la década de los 90, fueron hitos en los que se pusieron en blanco y negro aspiraciones y resoluciones de varios grupos de la sociedad civil. Y entonces ellos están como que son parte de su origen, de sus etapas fundacionales, y nos han acompañado desde ese entonces, ¿verdad? Entonces, su presencia física en cada una de las conferencias, en grandes números, su fervor, si se quiere, militante, y su activismo en las sociedades, en las distintas sociedades de las cuales ellos y ellas provienen, hace que haya una voz que nos empuje más allá, ¿verdad? Que haya una voz que nos dice: no se queden satisfechos con lo que hemos logrado, tratemos de llegar más lejos, ¿verdad? No he visto eso con una presencia tan fuerte en los otros órganos subsidiarios de Naciones Unidas, o por lo menos no con el tipo de participación que la sociedad civil expresa o se reúne durante las conferencias regionales de población y desarrollo. Hay una dimensión más de las singularidades que se asocian a la identidad de esta Conferencia Regional de Población y Desarrollo, Esteban, y que tiene que ver con a veces menos de lo que quisiéramos, las diferentes expresiones de la arquitectura de las Naciones Unidas logran hacer confluir esfuerzos para propósitos compartidos. A veces uno logra observar la disposición más bien para tutelar algunos temas, darle seguimiento exclusivo, acompañar a los países, por cierto, siempre en la mejor disposición, pero afortunadamente nos estamos encontrando cada vez con más oportunidades en las cuales diferentes agencias, programas, comisiones del sistema de Naciones Unidas logran confluir de manera articulada en esfuerzos comunes. Y esto, donde las dinámicas de la población y del desarrollo están en el centro, parece que también ha adoptado este rasgo. Es uno de los espacios quizás donde de manera más nítida se ve que las fortalezas, las capacidades de unas y otras segmentos del quehacer del sistema de Naciones Unidas logra efectivamente articularse armónicamente al servicio de los países y las sociedades que representan. Correcto. Sí, por eso yo esta mañana en el informe hablaba de la necesidad de fortalecer la relación orgánica, por decirlo de algún modo, entre la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, el Consenso Montevideo y los programas de cooperación del Fondo de Población en los diferentes países. Si logramos esa articulación, para nosotros sería excepcional, porque nosotros tenemos que cooperar, tenemos que desarrollar acciones en función un poco a las prioridades nacionales. Y la conferencia y la CEPAL, como órgano intergubernamental, por lo menos su secretaría, nos da ese ámbito de que los Estados miembros se reúnen, discuten, deciden y nos otorgan un mandato. Esa para nosotros tiene un valor
muy grande, y creo que es exactamente como deberían estar funcionando las comisiones regionales, las comisiones económicas regionales, en este caso CEPAL, y los fondos, agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en la región. Nosotros tenemos presencia en todos los países, podemos llevar adelante una asesoría técnica, podemos articular políticas con el fin de implementar el Consenso Montevideo. Estamos, digamos, aprovechando de la capacidad analítica de la Comisión Económica para América Latina, de sus conocimientos, de sus investigaciones, reuniones de expertos, para ir avanzando en esa agenda, ¿no? Esteban Caballero, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas de Población, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias a ustedes, muy amables.